Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente ejercicio por teorema de superposición. Se nos pide encontrar el valor del voltaje en el nodo B, es decir, el voltaje en este punto, utilizando el teorema de superposición. Primero, antes que nada, ¿qué es este teorema? Bueno, este teorema establece que en un circuito lineal con varias fuentes de tensión y o corriente, la respuesta se puede hallar sumando la respuesta del circuito en cada una de las fuentes independientes por separado. En pocas palabras, mira, les comento. Tenemos este circuito con dos mallas. Cada malla tiene una fuente de voltaje. Esta malla tiene esta fuente de voltaje en la cual vemos que está conectada con la resistencia R3 y R2 en esta malla. Luego tenemos esta otra malla con esta otra fuente de voltaje de 12 voltios conectada con R1. Entonces el teorema de superposición nos dice que vamos a encontrar la respuesta sumando las respuestas en cada una de las fuentes independientes por separado. Es decir, vamos a separar tanto como esta malla como esta malla. Es decir, cada malla que contiene cada fuente de voltaje. En este caso nada más hay fuentes de voltajes, no hay fuentes de corriente, pero cuando hay fuentes de corriente también lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, cuando separemos cada una de las mallas, por ejemplo, vamos a separar esta malla y vamos a resolver únicamente esta malla y después vamos a separar esta malla. Vamos a anular las fuentes de voltaje o de corriente. Una fuente de voltaje la vamos a anular reemplazándola por un cortocircuito y una fuente de corriente la vamos a anular reemplazándola por un circuito abierto. Entonces, vamos a comenzar. Paso número 1, vamos a separar cada malla. Vamos a trabajar primero con esta malla que tiene R3, R2 y la fuente de 5 voltios. Y ya que la hayamos separado, vamos a reemplazar la fuente de voltaje de 5 voltios por un cortocircuito. Es decir, vamos a como si hubiera un simple cable. Entonces queda R3 en paralelo con R2. Si te das cuenta, R3 estaba por acá. Lo único que hice fue moverla un poquito más para acá para que puedan visualizar de mejor manera que R2 y R3 están en paralelo. Ahora vamos a sumar esas resistencias de la malla 1. Como están en paralelo, las vamos a sumar como dos resistencias en paralelo, que es multiplicar los dos valores entre la suma de los dos valores. Y a esa nueva resistencia le vamos a llamar REQ1 por resistencia equivalente 1. Entonces multiplicamos 2 por 4 entre la suma de 2 más 4. Y eso es 8 entre 6. Nos da 1.33 kilo ohms. Quiere decir que la suma de estas dos resistencias la vamos a reemplazar por una resistencia de 1.33 kilo ohms. Y aquí la hemos puesto. Si te das cuenta, la patilla de la resistencia equivalente 1 está conectada en el punto B. Entonces vamos a encontrar el voltaje en el punto B. Si encontramos el voltaje en el punto B, ¿cómo lo vamos a encontrar? Simplemente el voltaje en el punto B es el mismo voltaje que hay en la resistencia equivalente 1, ya que si te das cuenta, pues la patilla de esta resistencia está conectada en el punto B, entre el punto B y entre tierra que está aquí, que está en el negativo, ¿sí? Entonces el voltaje que haya en el punto B va a ser el voltaje que haya en esta resistencia equivalente 1, por lo cual vamos a encontrar el voltaje en esta resistencia. Es decir, el voltaje en el punto B, lo vamos a llamar VB. Y vamos a utilizar el divisor de tensión. Divisor de tensión es multiplicar la fuente de voltaje por esa resistencia en la cual vamos a encontrar su voltaje entre la suma de toda la resistencia del circuito, es decir, los 12 voltios que quedó ahora. Como ya redujimos la otra malla, ahora nos quedó simplemente esta malla, ¿sí? Entonces, queremos encontrar el voltaje en esta resistencia, pues multiplicamos los 12 voltios por esa resistencia entre la suma de las resistencias del circuito. Entonces, 12 voltios por 1.33 kilos entre la suma de 1 más 1.33. Es decir, 1.33 se dividió entre 2.33 y nos dio 0.571, y ese 0.571, que es el resultado de lo que está en este paréntesis, lo multiplicamos por 12. Y eso nos da igual que el voltaje en B es igual a 6.85 voltios, pero ojo, esto no es el valor definitivo del punto B, no, esto no es así. Tenemos que ahora trabajar con la malla 2. Espérense en un momento para que quede un poquito más claro. Quedémonos con que obtuvimos que trabajando de esta manera encontramos que VB es igual a 6.85 voltios. Ahora, uno de los siguientes pasos es, volvemos al circuito original
Y lo siguiente que vamos a hacer es ahora trabajar con la malla 2. Vamos a separar esta malla 2 de esta que está acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo mismo, esta fuente de voltaje la vamos a reemplazar por un cortocircuito. Y queda de esta manera. Queda como si fuera un simple cable conectado con R1. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a acomodar un poquito esta resistencia R1 un poquito más para acá para que puedan visualizar de mejor manera que está en paralelo con R2. Entonces R1 queda en paralelo con R2 y las vamos a sumar como dos resistencias en paralelo. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente multiplicamos las dos resistencias entre la suma de las dos resistencias. 1 por 2 entre 1 más 2, es decir, 2 entre 3. Y la vamos a llamar REQ2 a la suma de esas dos resistencias. Y eso nos da igual a 0.67 kilo ohms, es decir, la suma de estas dos resistencias es una resistencia de 0.67 kilo ohms. Entonces queda 0.67 kilo ohms, va a quedar en serie con R3, ¿sí? Va a quedar en serie. ¿Por qué? Porque sumamos estas dos y al sumarlas queda en serie con R3 y con la fuente de 5 voltios. Ahora, el punto B, pues para encontrar el voltaje en el punto B es el voltaje que está en esta resistencia. Primero, quizá ustedes, algunos se puedan confundir y pensar que esta resistencia R3 también está conectada en B, pero hay que poner atención a un detalle, miren. Les comento lo siguiente. Aquí está el positivo y aquí está el negativo. Tomando el sentido convencional, la corriente sale por acá. Y cuando la corriente va circulando por el cable, pasa por R3, hay una caída de tensión, una caída de voltaje. Entonces, el voltaje de 5 voltios, un porcentaje cayó en R3 y el voltaje restante va a caer en la resistencia siguiente. Entonces quiere decir que una vez que el voltaje cae en R3, la corriente lleva un determinado voltaje después de pasar por R3, va pasando esa corriente por el cable con un determinado voltaje y el voltaje en toda esta parte del circuito lo vamos a encontrar y lo restante va a caer en la resistencia equivalente 2 porque el voltaje es fuerza con la cual los electrones son empujados. Entonces inicialmente la corriente de la fuente sale con una determinada una determinada fuerza de empuje y va la corriente con esa fuerza de empuje por todo este cable, sale de la fuente por todo este cable, pasa por R3 y aquí como encuentra una dificultad, observa el zigzag, como así es una tipo de analogía, ¿no? Encuentra una dificultad para circular esa corriente, va perdiendo fuerza y ya la corriente va con menos voltaje del inicial, porque aquí perdió voltaje. Y todo el voltaje restante pues va a estar en toda esta parte del circuito hasta que llega a la resistencia equivalente 2, por lo cual el voltaje que hay aquí es el voltaje en B, es el voltaje restante que queda después de que la corriente pasa por R3. Entonces el mismo voltaje en B es el mismo voltaje en la resistencia equivalente 2, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo obtenemos? Pues simplemente divisor de tensión. Como queremos encontrar el voltaje en la resistencia equivalente 2, multiplicamos los 5 voltios por esa resistencia entre la suma de las dos resistencias. Es decir, 0.67 kilos entre 4.67 kilos por 5 nos da 0.72 voltios. Y ese es el voltaje en B, pero este no es el voltaje definitivo. Los dos voltajes en B que encontramos en cada malla, si recuerdas, los vamos a sumar. Entonces el voltaje en B definitivamente ya con el circuito original es los 6.84 que encontramos recientemente más los 0.72 voltios que acabamos de encontrar. Y al sumar esos dos voltajes, el voltaje en B nos da un voltaje de 7.56, casi 7.57 voltios. Entonces ese es el voltaje que encontramos en el nodo B utilizando el teorema de superposición, ¿sí? Estos resultados yo los verifiqué en un simulador, por lo cual es correcto, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer más circuitos de teorema de superposición y en otros más adelante vamos a utilizar fuentes de corriente y también vamos a seguir haciendo circuitos por teorema de Thevenin, vamos a hacer de Norton y todo ese tipo de circuitos.